Muy buenas noches, estimada docente. Vamos a hablar sobre lógica dialéctica en la unidad 4, dialéctica jurídica. Tema 13-14, materialismo dialéctico, argumentación jurídica y neoconstitucionalismo. Los integrantes son Natalie Cueva, Miguel González, Andrés Molina, Marta Moreira, Jessica Ortega y quien les habla, Dayana García. La introducción. La crisis política se refiere a un desequilibrio en el orden político, un sistema nacional o internacional. Se considera inestable e estable cuando se somete a guerras importantes y otros cambios destructivos. En un sistema político, la inestabilidad o crisis se refiere a la posibilidad de que un sistema falle debido a una revolución, un golpe o una guerra civil. Las crisis políticas se dan por la falta de sistema político y social. Se desequilibrió en los enfoques macroeconómicos y sociales del país o región. Una constitución es una forma de acuerdo sobre el principio de convivencia, una forma de acuerdo político y social. Se llama así porque integra, promulga y organiza y ordena las reglas que rigen la sociedad del país. La constitución viva se formula, opera y desarrolla a través de las actividades de los ciudadanos y sus representantes. Si no conocemos o no reivindicamos nuestros derechos, podemos decir que no existe una constitución viva. A continuación, mi compañero Miguel. El audio. Ya. El objetivo fundamental es analizar y definir el cambio político y social en América Latina y su proceso para la creación de la primera constitución en Ecuador, investigando en diferentes fuentes, con la finalidad de dejar en claro el tema de la exposición. Continúa. ¿Qué es una constitución? La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Una constitución persigue varios objetivos que podemos agrupar de la siguiente manera. 1. Convoca, conjunta y ensambla la sociedad de un país. 2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado. 6. Conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. 7. Finalmente busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Recientes crisis en Ecuador y la respuesta de una salida a través de una constituyente y nueva constitución. Ecuador, la idea de la crisis regionalizada actual. Ecuador es un país regional, todos lo sabemos, aunque no hay consenso sobre sus dimensiones. Por otro lado, nadie piensa que el sistema regional esté en crisis. Se espera que la crisis ecuatoriana aparezca en otras regiones.
pero no en este aspecto característico del Ecuador. Los ataques entre la sierra y la costa, o más precisamente entre Quito y Guayaquil, forman parte de su cotidianidad. Su intensificación ha llamado la atención, pero no se considera una excepción. Entre los ecuatorianos, las relaciones regionales no están relacionadas, lo que contrasta con la volatilidad de su vida colectiva y el nivel de conflicto regional. Al mismo tiempo, la idea de la crisis tiene que ver con la economía, liderada por los intereses de Guayaquil o la dificultad de llegar a un acuerdo político actual, incluido el aumento de las protestas, que también forman parte de la vida pública de Ecuador, o el inestable retorno del gobierno. La hipótesis que aquí se presenta muestra que Ecuador vive una crisis en su sistema político, precisamente porque se basa en el nivel regional, entre otros determinantes. A medida que sus condiciones han cambiado, actualmente está en crisis a nivel regional, esencialmente debido a cambios en su estructura social, es decir, cambios a largo plazo. Ecuador atraviesa actualmente un periodo de cambios tremendos, que no es el resultado de la actual crisis económica, ni es la introducción de los secretos del cambio de moda que la gente suele pensar. Nueva Constitución. Utilizar la negociación como mecanismo de superación del desempate. ¿Para qué? A pesar de que la mentalidad imperante sigue estando abierta a fuerzas de terceros, incluidas propuestas que nada tienen que ver con las fuerzas prioritarias. La crisis por la que Lenín Moreno decretó el paquetazo en octubre del 2019, donde se desató la protesta. Ecuador pasó por una grave crisis política, económica, donde el gobierno declaró estado de excepción a nivel nacional por las protestas callejeras que se originaron por la eliminación de los subsidios a los combustibles. Carreteras bloqueadas en 17 provincias, el país sintió los primeros efectos económicos de la crisis política con desabastecimiento de gasolina, escasez de productos en los comercios, especulaciones en precios de alimentos y fletes, aumento en el precio del pasaje. De hecho, en el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto, PIB, solo creció el 0,3%, a través de la implementación de un plan de ajuste fiscal que buscó reducir el déficit público ahorrando 1.500 millones de dólares, barria 2019. ¿Cómo fue que la economía llegó a este punto? Primero, aumento del gasto público. En el lapso del expresidente Rafael Correa, Ecuador aumentó su bonanza económica a través del aumento de los precios de la materia prima, provocando un fuerte crecimiento económico y a la vez tuvo el alza del gasto público. Esto provocó un fuerte crecimiento económico y al mismo tiempo un alza del gasto público. Persistencias del déficit fiscal y la deuda. Ecuador empezó a negociar el petróleo, a colocar bonos soberanos en el mercado internacional con tasas de interés muy altas, en torno al 10%, utilizando al Banco Central como prestamista del gobierno, a pesar de tratarse de una economía dolarizada. La influencia del FMI. Cierto analista piensa que lo que llevó a detonar la crisis política y económica de Ecuador es el rol que juega el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Moreno. Y es así que por el acuerdo con el FMI se da la reducción en el crecimiento de desempleo, inestabilidad macroeconómica. El paquetazo y alza de los combustibles. En ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a eliminar el subsidio a los combustibles. ¿Qué otras medidas incluyó el paquetazo? Moreno comunicó en cadena nacional al país que se llevaría a cabo un plan de ajuste que incluye la eliminación de los subsidios a los combustibles,
una serie de medidas tributarias y laborales entre las que se destaca: bajaría el salario hasta un 20% en el sector público, reducir las vacaciones de 30 a 15 días para el sector público, la aportación de un día de salario mensual de todo empleado público al fisco. Las empresas con ingresos de más de 10 millones deberían de contribuir anualmente a las arcas fiscales. Incrementos en bono de 69 a 84 dólares que se le otorga a las familias más pobres como medidas de compensación. Reducir los aranceles en compras de maquinaria. Baja de impuesto a importaciones de tecnologías celulares y computadoras y autos que tengan el valor inferior de 32.000 dólares. Compañero Andrés. Perdón. ¿Sí me escuchan, no? Propuesta de una salida a través de una constituyente y una nueva constitución. En la actualidad, el Ecuador atraviesa por un impacto económico relativamente elevado. Como es de conocimiento mundial, la situación sanitaria por esta pandemia de COVID-19 fue notable y a esto se le suman los numerosos actos de corrupción en compras públicas, que dio lugar a un sinnúmero de sucesos que forzó a que se suspenda cualquier tipo de movimiento económico y pérdida de recursos importantes dentro del país, obligando a los ciudadanos ecuatorianos a vivir dos situaciones desagradables que impactó notablemente al sostenimiento y resurgimiento económico del país. Al darse este proceso, miles de empresas como las micro, medianas y grandes empresas han sufrido un daño al no existir circulante de dinero por escasez de personas y aumento de contagios, lo que promulgó a que estas despidan personas y prácticamente en casos extremos se declaren en bancarrota, obligando a que las personas se desesperen y salgan a convertirse en vendedores informales en desespero de conseguir el sustento para sus familias. En esta imagen representa a la informalidad que fue obligada a las personas por subsistir y las manifestaciones por los actos de corrupción tomadas de bueno, eso es como... Propuestas para una reactivación económica sustentable. Las propuestas que consideró oportuna es el Estado ecuatoriano. Se plantea más políticas públicas de reactivación económica y que se cumplan. Dentro de estos están dos artículos constitucionales vigentes en materia económica que deben cumplirse en nuestra Constitución, como lo son el artículo 134, la iniciativa para presentar proyectos de la ley, y el artículo 140, la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, que son de vital cumplimiento o en las cuales deba considerar la creación o reformas de la ley en las siguientes dependencias del Estado, como son la ley tributaria, donde consideró que se les debe dar prioridad a estas industrias
para que puedan resurgir a través de la condonación temporal de impuestos o reducción de los mismos, hasta que se vuelvan a reactivar económicamente y les sea rentable poder también retribuir al Estado a través de sus impuestos. Turismo, fomentar proyectos turísticos de reactivación a través de campañas de reestructuración y mejoramiento de lugares turísticos del Ecuador, para reactivar el turismo con el apego de empresas de aerolíneas para el traslado de turistas locales y extranjeros, con paquetes de viajes accesibles y con ayuda de la Cancillería para que exista apertura de nuestras fronteras, para exigir a extranjeros de todo el mundo bajo las medidas y protocolos sanitarios. Combatir los actos de corrupción. Reformar en COI aplicando sanciones duras con penas de libertad que castiguen estos actos desalmados a quien corresponda, en donde el Ecuador ha sido sujeto de que se dieron en plena situación sanitaria, en donde debería primordial la transferencia y el apego al dolor de la caiga por esta enfermedad que cobró cientos de miles de personas y el desbordamiento hospitalario, y donde los políticos y funcionarios públicos tenían que enfocarse primordialmente en brindar su ayuda, mostrando su ética y profesionalismo efectivo. Respecto a las leyes, reformas y la Constitución, no puede darse el caso que aún se sigan saltando o evitando el cumplimiento a cabalidad de estas normas, que deben de estar sobre todo acto o proceso. Por ello, considero que se deben endurecer las medidas para su cumplimiento. Una constituyente y nueva constitución. En este punto considero que el Ecuador ha pasado por 20 constituciones, para lo que pongo en consideración que otra más. No es la solución más idónea si lo que queremos conseguir es su reactivación económica. Debemos enfocarnos en cuál sería la mejor manera de lograr. Lo que sí contemplo es que se reforme o cree enmiendas a esta última constitución, vigente del 2008, aquella que tiene más apego a los derechos humanos y de la naturaleza, denominada el buen vivir, donde se obligue a cumplir de manera correcta sus artículos en garantía del Ecuador, y si depende de aplicar medidas de cumplimiento, que se las apliquen, para que esté más a favor de sus ciudadanos y que este sea uno de los pasos más aceptables para conseguir cambios y resultados. Actualmente existen artículos de esta Constitución que están a favor del resurgimiento económico y la soberanía, como es. Artículo 3. Son deberes primordiales del Estado. Artículo 134. La iniciativa para presentar proyectos de ley. Artículo 140. La presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Artículo 204. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Artículo 284. La política económica tendrá los siguientes objetivos. Conclusiones. En conclusión, la crisis en el Ecuador, declarada por Lenín Moreno el llamado paquetazo, todo el país pasó por una fuerte crisis económica y política, las cuales se originaron por la eliminación de los subsidios de los combustibles,
Muchos movimientos fueron evidentes con sus reclamos. Después de varios días de manifestaciones, esta ley se derogó. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. En resumen, después de que la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi aprobada el texto constitucional en el referéndum celebrado en septiembre de 2008, una nueva generación de normativos del derecho que fueron los que participaron rápidamente en el boceto de propuestas constitucionales antes y durante el proceso constituyente. Tomó las banderas de lo que se denominó el neoconstitucionalismo para legalizar la nueva constitución. En la economía, el cual según la Carta Política debe orientarse a garantizar el ejercicio del panorama básico de la nueva Constitución. Principales innovaciones en la Constitución de Ecuador de 2008, 23 derechos constitucionales. Para el efecto se considera que el Estado debe desarrollar una adecuada planificación. Finalmente, el prólogo de la Constitución ecuatoriana de 2008 intenta predisponer que la soberanía radica en el pueblo y hace alusión a su pasado histórico desde la época precolombina, recordando las diversas culturas y etnias que han sobrevivido a los periodos de conquista española y aún así encuentran presentes en varias comunidades indígenas de la serranía y en comunas ancestrales a lo largo del litoral, así como los pueblos de las zonas amazónicas. Muchas gracias.